Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Una disculpa ahí por los Buenas 2 tardes. minutitos de retraso, unos problemitas técnicos. Pero pues ahora sí que les damos la bienvenida a todos los que ya estamos conectados y los que se están conectando. Bienvenidos a nuestro segundo webinar gratuito donde nuestra directora del área de comercio exterior, Laura Lázaro, nos va a exponer el tema de los KPIs que generan cumplimiento en el área de comercio exterior, principalmente pues para exponerles pues, qué es lo que debemos nosotros de implementar como departamento y que nos va a ayudar principalmente pues a tener lo que es un monitoreo constante de lo que son nuestras operaciones de comercio exterior y pues evidentemente pues poder tener una gráfica de lo que es el riesgo actual de nuestro departamento. Entonces, les explico la dinámica de la sesión. En la parte inferior del Zoom van a poder encontrar la sección de lo que es el chat. Ahí vamos a poder estar recibiendo sus preguntas, sus dudas, sugerencias, etcétera. En la parte final de lo que viene siendo el webinar, vamos a abrir un espacio de alrededor de unos 10-15 minutos para contestar las preguntas que nos hagan llegar a través de lo que va a ser el chat. Entonces, principalmente con eso, también en el chat les vamos a compartir lo que va a ser la liga de nuestra página de internet donde van a poder consultar, perdón, donde van a poder solicitar su reconocimiento con validez curricular. Entonces, y pues cualquier cosa que pueda salir en el inter de lo que viene siendo la transmisión, pues con toda confianza en la sección de chat, serán bienvenidos cualquier tipo de comentario. Se los comento porque prácticamente los micrófonos van a ser puestos en silencio todos y pues ese va a ser nuestro canal de comunicación. Pues ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, le cedo la voz y la pantalla a Laura para dar inicio con nuestro webinar. Bienvenidos a todos, excelente tarde. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Maritza Lázaro Venegas. Actualmente soy el director de operaciones de la firma. Y pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que son los KPIs que generan más cumplimiento en el comercio exterior. Nada más, Juan Carlos, ¿me confirma si pueden ver mi pantalla? Sí, Laura. Muy bien, gracias. Gracias a todos por su tiempo. Como comentaba Juan Carlos, vamos a iniciar con la sesión y en los próximos tiempo estaremos pues platicando un poquito sobre el tema y al finalizar pues abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Pues esperamos que sea de su agrado. Iniciamos de lleno con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a platicar? Bueno, el temario, los puntos que vamos a estar comentando el día de hoy, bueno, son los KPIs en comercio exterior, que ya lo platicábamos, KPIs ¿cuáles son los puntos focales en un proceso de revisión o un proceso dentro de que al final del día generan la información para nosotros poder determinar si estamos en cumplimiento dentro de lo que es nuestra área operativa? Bueno, esa es la parte de activos fijos, nuestro archivo documental, la información de nuestros pedimentos, nuestro sistema de control de inventarios, que se vuelve la columna vertebral de la información, y pues otros puntos de cumplimiento que son importantes que como áreas de import-export mantengamos un control o en su efecto pues un monitoreo constante para fin de validar o confirmar que la información que estamos generando pues es correcta y está lo suficientemente sustentada como para en determinado momento pues presentarla ante una autoridad, ¿no? Y es por ello, pues, el motivo del curso, ¿no? Vamos a platicar sobre los KPIs en comercio exterior. En general, ¿qué es un KPI o para qué nos sirve? Bueno, estos indicadores de desempeño o estos indicadores nos permiten a nosotros obtener información. Es decir, de toda la información, que prácticamente nosotros como departamento somos administradores de información. Es decir, nosotros pues buscamos o llevamos a cabo operaciones que al final del día se vuelven un cúmulo de datos, información, documentos y procesos nos llevan a acumular información, ¿no? Entonces, esto nos permite, al momento de trabajarlos o de analizarlos, pues nos permite obtener datos que nos permiten tomar decisiones, ¿no? Nos permiten medir resultados, es decir, sabemos que tenemos a lo mejor un estándar de operaciones o de límite o de procesos,
y pues esto nos ayuda a medir si el resultado que estamos buscando dentro del departamento de las áreas pues son eficientes o están dando el cumplimiento oportuno que nos permita reforzar ante la autoridad en caso de un requerimiento, de una auditoría o de un proceso de gestión por parte de una autoridad aduanera o fiscal en su caso, ¿no? Efectos de una estrategia. En este caso nos permite, si nosotros a lo mejor, no sé, si somos una empresa que a lo mejor traemos un tema de vencimientos en nuestro anexo 24 y delimitamos una estrategia para absorberlos o para disminuir el nivel de riesgo en este aspecto, bueno, si determinamos una estrategia de, no sé, incrementar biles de materiales, hacer procesos de regularización, que a lo mejor esas estrategias que estamos definiendo, una, que el equipo realmente las esté realizando, y dos, que tengan el efecto que estamos buscando, que sería el efecto positivo, a lo mejor en este ejemplo básico que les pongo, de disminuir esos vencimientos, ¿no? Identificar tareas efectivas. A lo mejor el proceso que pusimos para que el equipo realizara las acciones no está siendo efectivo porque no está dando el resultado. Entonces, a lo mejor es redefinir esas tareas o ajustarlas a manera de que el equipo pueda llevarlas a cabo y obtengamos el resultado buscado. Y tomar decisiones. En este caso, pues obviamente al momento de nosotros ver un indicador o ver un porcentaje de avance, nos permite tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? La estrategia que estamos implementando, pues sí es la correcta, vamos sobre un buen camino, o en su defecto decir, ¿sabes qué? No está funcionando y es momento de tomar otras acciones, a lo mejor un poquito más forzadas a manera de llegar al resultado que se está buscando, ¿no? Entonces, que básicamente pues nos llevan a la efectividad del equipo de trabajo y sobre todo pues del trabajo conjunto, que el resultado sea satisfactorio, ¿no? Tanto para la empresa, para un mejor cumplimiento y pues obviamente el resultado al final del día siempre va a ser que al momento de enfrentarnos al proceso más complejo, que es un proceso de auditoría de una autoridad, podamos cumplir con todos los aspectos que la autoridad nos requiera, ¿no? Para ello, pues vamos a hablar un poquito de los KPIs de activo fijo. En el caso de todos los que somos empresas maquiladoras, pues sabemos que tenemos procesos de activo fijo, ¿no? Es decir, es uno de los puntos primordiales porque representan ahora sí que todo nuestro proceso de operación o de manufactura. Estos activos fijos pues también representan un valor considerable dentro de nuestra operación, dado que pues estos nos llevan son operaciones de gran volumen, ¿no? Son operaciones de valor y esto pues obviamente representa, en caso de no haber sido ejecutados de la manera correcta o bajo los procesos correctos o con errores, pues nos puede llevar a un impacto económico en multas o en otros aspectos que puede representar un riesgo para la empresa. Entonces, el primero punto que debemos valorar siempre, hay que tener presente que todo puede ser medible. Todo es medible, pero a veces para poder llegar a ese punto de medición se requiere de un respaldo o de un trabajo previo de análisis o de revisión de información, de ajuste de información, de manera que podamos reportear los indicadores que nos lleven a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, siempre, pues, la mayoría de los casos, estos indicadores pues, obviamente nos van a llevar a alinear la información o bajo procesos o análisis de información que nos lleven a obtener estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un inventario físico versus sistema, para efectos de nuestro activo fijo, pues de la mayoría de las ocasiones, muchas de las empresas, a veces que tienen periodos históricos o empresas de mucha antigüedad, pues importan lo que es activo fijo, pero pues la mayoría de las ocasiones es difícil controlarlo, ¿no? O mantener inventarios precisos que no sepan decir que tengo el sistema documentado y versus lo que físicamente está en planta. Para eso, pues, obviamente se requiere de un proceso, un levantamiento de un inventario y una comparativa de los registros que tenemos o declaraciones en pedimento de cada uno de los activos versus el inventario físico, ¿no? Obviamente, una vez que se tenga este dato, es decir, el inventario físico versus las operaciones de sistema, pues obviamente regularmente las empresas siempre manejan un rango de diferencia, ¿no? En donde pues es que estas operaciones no las tengo físicamente, pero no están, este equipo está físicamente, pero no está en sistema. O viceversa, está en sistema, pero no está físicamente. Entonces, dentro de ese proceso, pues hay que establecer estrategias de regularización, no sé, de mandar a destrucción, ciertos equipos o cambios de régimen o demás que nos permitan reducir
ese campo de diferencia entre una información y otra, ¿no? Porque al final del día, en teoría, pues todos deberíamos de tener la misma información o los mismos equipos físicamente en planta como los que tengo dados de alta en sistema porque están asentados o declarados en un pedimento, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, ese es uno de los indicadores que pueden manejar para monitorear el control de sus activos fijos, ¿no? La disminución periódica de la diferencia, es decir, yo ya tengo una diferencia que voy trabajando, pero ¿cuál es el porcentaje de disminución que voy haciendo de manera periódica? Si yo al equipo de trabajo le pido que haga un porcentaje de, si tengo, no sé, mi rango de diferencia del 100% de mi activo fijo, a un 30% está diferente entre el inventario físico y el sistema. Entonces, de ese 30%, a lo mejor yo le voy a pedir al equipo que mensualmente trabaje un 5%, ¿no? Entonces, es llevar un indicador que me vaya diciendo cómo reducir ese porcentaje, ¿no? De diferencia. Pero para eso, obviamente, pues yo ya tendría que tener identificado cuál es ese porcentaje de diferencia o cuáles son esos registros que difieren y sobre los cuales se estarían trabajando para hacer las secciones conducentes, ¿no? Las importaciones actuales bajo el proceso interno. Siempre en los equipos de trabajo recomendamos que haya un proceso de trabajo dentro de la operación de activos fijos, a manera de decir, bueno, ¿cuál es mi proceso interno que a mí me va a permitir como empresa mantenerlo controlado y monitoreado, ¿no? Al momento, desde que estoy haciendo el proceso de la importación hasta que está en piso de producción y ya está asignado a un proyecto donde el equipo pues ya está echado a andar trabajando, ¿no? Y produciendo, ¿no? De manera que si en 5 años hacia adelante a mí llega la autoridad y me requiere acreditar ese activo fijo, yo tenga los documentos suficientes para poderlo hacer, ¿no? Entonces, en este caso, es importante que nosotros como empresa tengamos un proceso documentado y que podamos medir si todo lo que actualmente, es decir, cerrar la llave, ¿no? Independientemente de lo que a lo mejor en el pasado yo no tenga diferencias, en el presente, de ahí hacia adelante, pues yo pueda llevar mi proceso documentado y pueda cerciorarme que todos los equipos están siendo trabajados o procesados bajo ese proceso documentado de acuerdo a la operatividad de mi empresa, ¿no? Entonces, en este caso, las importaciones actuales deben de tener su indicador que nos permite identificar si cada uno de esos activos ya pasaron por todo ese proceso y al final del día tenemos el registro que nos permite llegarnos incluso de su identificación física, ¿no? De su ubicación física, perdón. Entonces, aquí ese sería uno de los puntos que nos permitiría cerrar la llave al proceso a lo mejor mal ejecutado que se tenía sobre las operaciones anteriores, ¿no? Descargas completadas. En este caso, dentro de nuestro sistema de anexo 24, pues obviamente tenemos que tener nuestro proceso de descargas de acuerdo al sistema que cada empresa maneje. En este caso, pues obviamente, si nosotros durante un periodo de, no sé, de manera mensual, identificamos que realizamos operaciones o descargos de activos fijos, pues obviamente una de las partes que tengo que validar es validar que efectivamente se haya hecho el descargo, si se retornos de activos fijos, que se haya ejecutado ese proceso de descargos, esa afectación en el sistema. Y eso me va a dar el porcentaje de si hice 5 y esas 5 operaciones de exportación de activos representan mi 100%, que yo haya ejecutado el 100% de esas operaciones. Si alguna no se ejecutó, bueno, identificar cuáles son las razones por las que no se hizo, que es lo que se revisaría con el equipo de trabajo, y en su efecto, pues poner la estrategia o la acción a seguir para cerrar esa descarga, ¿no? Si a lo mejor el pedimento se requiere rectificar, por decir un ejemplo, para poder ligar la descarga, bueno, verificar que se haga el proceso, y ese indicador me va a mantener alerta de, pues ahora sí, de si se realizó o no el proceso, ¿no? Obviamente, pues para eso se puede generar un reporte del sistema contra la glosa, cuáles son activos, y ese mismo me genera un identificador que me permita validar que el 100% de ese proceso se corrió. Y para finalizar en este aspecto, digo, podría haber muchos más indicadores que pudiéramos medir, pero esos son los que consideramos que son más importantes. ¿Por qué? Porque son los que cierran los puntos focales en los que la autoridad pudiera enfocarse, ¿no? Y el número 5, pues sería el nivel de riesgo. ¿Qué sería mi nivel de riesgo? Bueno, si yo pondero de manera económica qué me representa todas las fallas que tengo en estos últimos 4 indicadores y resulta un impacto económico, no sé, pues si la diferencia de activos fijos es de, no sé, entre el punto 1 y el punto 2 es de, no sé, 4 millones, por decir un ejemplo, esos 4 millones más importaciones actuales que a lo mejor no las corrí bajo el proceso, y a lo mejor de ahí tengo 50,000 pesos, ya estoy hablando de 4 millones 50,000.
y descargas completadas, pues a lo mejor en valor de activos tengo, no sé, a lo mejor son una de 100,000 pesos. Si sumo todas me dan 2,150,000 pesos. Entonces, en ese caso, es 4,150,000 pesos. Ese valor sería mi nivel de riesgo, ¿no? Ante una autoridad, porque pues, obviamente pudiera embargarme o requerirme la legal importación de esos activos fijos que no cuadran en base a estos 4 indicadores. Entonces, ya cuando lo vemos reflejado en números o en dinero, pues entonces si ya sentimos la presión, sino la presión, la presión para tomar la acción de corregir las situaciones que tenemos dentro de nuestro departamento, ¿no? Entonces, y sobre todo no nada más a lo mejor como tú, a lo mejor como líder de un equipo, sino que ahora sí que la necesidad de tomar las acciones no nada más recaiga sobre el líder del equipo, sino sobre todo el equipo en donde sea, sabes que pues este nivel de riesgo es el que estamos generando porque hay acciones pendientes por cerrar, ¿no? Es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Por otro lado, tenemos otros KPIs que están relacionados, podemos relacionarlos incluso con nuestro archivo documental, ¿no? Es decir, sabemos que la autoridad pues actualmente requiere lo que es un expediente electrónico y pues nos vemos en la necesidad como empresa de migrar a este nuevo esquema, ¿no? Antes pues todo en papel, todo en cajas archivadoras y pues ahí guardados en almacenes, ¿no? Sin embargo, ahora pues la autoridad se moderniza y nos solicita, incluso pues todo se maneja ya de manera electrónica, la mayoría de la parte operativa en comercio exterior pues se maneja de esta manera y ahora pues es una necesidad cumplirlo, dado que en caso de que la autoridad no requiriera nuestro expediente electrónico, pues nos lo pediría bajo este esquema electrónico, ¿no? Uno de los puntos que podemos medir es la recepción de la totalidad por parte de la agencia aduanal. Regularmente, pues obviamente en todas las empresas, independientemente de que nosotros como empresa generamos cierta cantidad de documentos, permisos, facturas y demás, al final del día la agencia aduanal tiene pues la obligación de redirigirnos o compartirnos todo lo que se llevó a todo el expediente de cada operación que hayamos ejecutado con el determinado agente aduanal que nosotros tengamos el encargo conferido, ¿no? Entonces, aquí se vuelve vital validar con mi equipo si se está haciendo la recepción. ¿Cuál podría ser una referencia? Bueno, sabemos que la mayoría de las empresas cuentan con lo que es la glosa Data Stage, que solicita a través de la matriz de seguridad con el SAT. Entonces, a través de esta matriz de seguridad, nosotros recibimos lo que es la glosa, en donde pues nos lista todas las operaciones que para efectos de la autoridad fueron transmitidas. Esa lista sería nuestro 100% de pedimentos que debemos de saber o tener la referencia de que toda la información de esos pedimentos fueron recepcionados por parte de la agencia aduanal, ¿no? Entonces ahí ir armando lo que es nuestro expediente electrónico. Hay empresas que a lo mejor ya brincaron a otro nivel, donde a lo mejor ya tienen sistemas, incluso su sistema de anexo 24, que ya les hace o ya tiene los módulos para poder ahí resguardar la información. Pero es importante pues que si no tenemos o llegamos a lo mejor a ese nivel, pues nosotros de manera interna, ya sea en nuestro equipo de cómputo o en un centro de almacenamiento, estemos validando que este proceso se esté dando, ¿no? Que cada archivo cubra la matriz de anexos aplicables. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor yo sé que estoy recibiendo, a veces de repente llego a las empresas y me dicen, sí, tengo los pedimentos electrónicos y pues solo tienen lo que es la proforma del pedimento pagado, ¿no? Pero todos los anexos que la operación conllevó pues, y que son obligatorios mantenerlos dentro de este archivo, pues no están, ¿no? Entonces aquí es importante validar también o generar dentro de mi empresa lo que es una matriz de anexos aplicables, y lo diga, ¿sabes qué? Si yo como empresa, de acuerdo a mi operatividad, realizo un pedimento RT, ¿qué anexos debe tener este pedimento? Tal cual, señalarlos para que el equipo, al momento de compartirlos con el equipo de trabajo, ellos puedan tener la referencia de qué documentos deben venir anexos, ¿no? O en su defecto, compartirla con ellos y explicar pues cada uno de los puntos. Si hice un IN, bueno, de acuerdo a mi operatividad, cuando yo realizo INs, lo más común es que por lo menos traigo tal o cual documento, ¿no? Y algunos posibles aplicables, ¿no? Entonces, esto va a permitir que el equipo pueda identificar cuáles son los puntos que le aplique y que deben de permanecer anexos, no nada más el pedimento, sino todo lo que la operación conllevó. Y por otro lado, pues está el porcentaje de avance sobre el archivo histórico para llevarlo de manera digital, ¿no? En este caso nos referimos a, sabemos que a partir, creo fue, si no me equivoco, de diciembre de 2008 hacia adelante fue cuando ya se publicó oficialmente la obligatoriedad ya de manera textual en la ley, de llevar el expediente electrónico. Sin embargo, pues sabemos que tenemos 5 años auditables, ¿no? Y pues obviamente eso sobrepasa lo que es hacia atrás, lo que es 2018, y pues las recomendaciones es ese periodo
que es prácticamente actualmente sería desde 2016 a la fecha, mantener de manera electrónica. Si somos empresa que a lo mejor en su momento, en 2016, 17, no manteníamos un expediente electrónico, pues obviamente esos periodos sería recomendable llevarlos también a la digitalización de manera de tenerlos conservados bajo este esquema, ¿no? Entonces, se vuelve trascendental, pues tener si somos esta empresa que no llegamos todavía a este nivel de control, pues mantener un identificador que me diga cuál es el porcentaje de avance en base a la digitalización de todos esos documentos históricos que todavía no llevo a los medios electrónicos, ¿no? Aquí es otro indicador que pudieran manejar si estuvieran bajo ese supuesto. Por otro lado, tenemos la información de tus pedimentos, que se declara en tus pedimentos, ¿no? Hay información que declaramos y es la que nos da datos o información de qué tan versátil es nuestra operatividad, si estamos cumpliendo con los requerimientos que la autoridad pudiera determinar, auditarnos en determinado momento, y si el equipo está validando las proformas de manera correcta, si estamos teniendo la comunicación necesaria interdepartamental para que la información que nosotros, de donde fluye la información que nosotros recibimos para plasmarla dentro de los documentos, pues sea la idónea, ¿no? Y aquí pues sí son varios puntos, no tienen que aplicar aplicarlos a lo mejor todos, pero sí los que ustedes consideren que son relevantes para su operación, y obviamente pues todos estos de alguna manera contrarrestan algún riesgo, o si vota algún riesgo, detectan algún riesgo, pues poderlo trabajar de manera de subsanar, ¿no? Por ejemplo, como primer punto o primer indicador, tendríamos lo que son la matriz de identificadores. Regularmente lo que trabajamos con la empresa es que tenga una matriz de identificadores, es decir, que sepa identificar de acuerdo a su operación, si es una empresa de servicios, si es una empresa industrial, depende el tipo de producto que maneje, todos los identificadores que le aplican a su operación de acuerdo a cada una de las claves de pedimento que maneja, ¿no? Sabemos que el anexo 22 nos obliga o nos señala los aspectos que debemos de considerar los identificadores y que deben de ser declarados. Por ejemplo, si soy empresa de servicios de almacenamiento, pues estoy obligada a declarar el identificador MS1 conforme al anexo 22. Entonces, si soy ese tipo de empresa, mi matriz de identificadores va a señalar que en todas las importaciones y exportaciones, importes temporales y retornos, voy a manejar ese identificador. No sé si estoy, no sé, retornando lo que es scrap, voy a señalar el identificador ST2 porque pues para ese tipo de fracción no aplica pago de IGI al momento de la entrada, entonces voy a aplicar el ST22. Si soy empresa que paga IGI a la entrada, me aplica el ST2, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese tipo de características, vamos a identificar si somos empresas, qué tipo de identificadores debemos señalar. Y una vez que nosotros recibimos la información de nuestros pedimentos de manera global dentro de lo que es la glosa, podemos correr un reporte o un cruce de información de decir, ¿sabes qué? Esta clave, una corrida en un Excel, de manera que nos cruce la información que declaramos en pedimentos versus mi matriz de identificadores. Y con esto me va a arrojar o me va a indicar si lo que yo estoy declarando pues es correcto o no y cuál es mi nivel de riesgo, ¿no? Es decir, si de 100 pedimentos que generé, por decir un ejemplo, 10 me salen con errores porque no son los identificadores correctos, bueno, entonces tengo un 10% de riesgo que tengo que revisar con el equipo para verificar por qué no se está validando esa información, quién la validó, cómo es y cuáles son las acciones a seguir para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y ya determino si esos pedimentos los rectifico para eliminar el identificador o corregirlo, o en su defecto, pues o valoro si lo dejo así, pero detengo ese tipo de errores y continúo con el futuro, ¿no? de mis operaciones. 2, pues medir las rectificaciones. En teoría, si vemos la operatividad de la empresa, pues en teoría no debería haber rectificaciones, pero si votan, pues sí saber por qué, cuál es la razón que las originaron, ¿no? Si fue alguna situación de emergencia banal, si la rectificación se originó de un error por parte del equipo, verificar en dónde está sucediendo el error, de manera que no volvamos a tener la necesidad de rectificar, ¿no? O si fue una cuestión ya de operatividad del proceso que nos impedía saber la información, pues llegamos a tener que hacer una rectificación. En el caso de que sean cuestiones por errores o parte del equipo, aquí se trabaja en primero definir si el error puede ser automatizado de manera que no vuelva a suceder dentro de mi departamento, ¿no? Si esto lo puedo automatizar, pues obviamente estoy garantizando que a futuro no me va a volver a suceder, ¿no? Si no, o si es por parte de desconocimiento,
por parte del equipo, bueno, se revisa si a lo mejor lo que es necesario es una capacitación sobre el tema para que entonces el equipo pues no tenga esas dudas o esas inquietudes y pues pueda tomar las mejores decisiones al momento de autorizar un pedimento, ¿no? Esa son la parte, por eso es importante identificar por qué razón se motivan las rectificaciones en un pedimento, ¿no? Como punto número 3, tenemos lo que es el valor agregado versus el ingreso maquila. Este punto se vuelve muy importante porque a veces no lo logramos entender. Si nosotros nos vamos a lo que es el valor agregado en los pedimentos, o si especialmente este punto se mide con más, ahora sí que se debe medir con más persistencia, es cuando somos empresas IMEX maquilas puras. Es decir, ¿qué es una empresa IMEX maquila pura? Una IMEX maquila pura es una empresa que opera bajo contrato maquila y tributa bajo el 181 de la ley del ISR. Eso significa que es una empresa que tiene un corporativo que opera bajo un contrato maquila. El corporativo es, pues ahora sí que el corporativo del extranjero es el dueño de las mercancías de importación temporal, así como de los activos fijos, y que es la encargada o la propietaria de las mercancías y simplemente suministra todo lo que es insumos y maquinaria y equipo a la empresa en México, o sea, nosotros, las empresas IMEX, para efectos de que pues esta empresa haga lo que es un servicio de manufactura. Esas vienen a ser las empresas IMEX. Obviamente nosotros como empresa IMEX que estamos dando un servicio de manufactura, aunque no somos los dueños de las mercancías de importación temporal, tenemos, pues ahora sí que generamos un costo, ¿no? Un costo por ese servicio de maquila, y el anexo 22 nos señala que dentro del pedimento hay un campo de valor agregado en donde nosotros vamos a indicar ese importe. Ese importe representa pues todo, obviamente todos los gastos y costos incurridos durante nuestro proceso de transformación, elaboración, reparación o el servicio que se haya prestado si somos modalidad de servicios, ¿no? Entonces, ese monto es lo que en teoría nosotros le facturamos como empresa IMEX a nuestro corporativo, representa esas remesas que el corporativo envía para efectos de la operatividad, e incluso en ese costo va la utilidad bruta obtenida por el servicio de manufactura. Entonces, si estamos hablando de que ese valor que yo estoy declarando ahí, que debo de delimitar dentro de mi sistema de anexo 24 para efecto de las facturas y lo plasme en factura y sea declarado en los pedimentos, o el porcentaje que se maneje para estos efectos dentro de cada empresa, en teoría este valor agregado debe de coincidir con el ingreso maquila que las empresas obtienen, dado que el ingreso maquila pues representa de alguna manera este valor agregado, es el símil o el equivalente a ese valor agregado que nosotros estamos declarando en nuestros pedimentos, ¿no? Entonces es importante manejarlo porque aquí no nada más va en, si yo, por ejemplo, si yo soy un auditor por parte de la autoridad y yo reviso tu ingreso maquila versus el valor agregado de tus pedimentos y veo que no cuadra, pues para mí están mal todos tus pedimentos de exportación y te podría generar un dato inexacto por todas las operaciones de los pedimentos de retorno, ¿no? En donde hayas declarado el dato de valor agregado porque pues no cuadra con la información que realmente facturaste, ¿no? Entonces aquí porque es un dato inexacto tanto el omitir declararlo como el declararlo de manera incorrecta, ¿no? Entonces por eso se vuelve trascendental y se vuelve importante. Aunado a eso, no nada más en materia de comercio exterior, sino volteamos a ver la parte de finanzas, contable o fiscal, pues a lo mejor pudieran por ese lado generar, si traigo diferencias o traigo más impedimentos versus lo facturado, a lo mejor, no sé, a lo mejor llevar a un antecedente en donde digan que la empresa está omitiendo reportar ingresos porque en pedimentos pues declara valores más altos que lo que tengo reportado como ingreso maquilar para efectos contables, ¿no? Entonces es bien importante ese medirlo y estarlo comparando periódicamente, a lo mejor compararlo de manera mensual, y si hay diferencias entre lo facturado versus lo declarado en pedimentos, pues entonces hay que tomar acciones. ¿Qué se requiere aquí? Bueno, pues me siento con el equipo de finanzas, veo cómo es que él llega a cuáles son los conceptos que está considerando para efectos de ingreso maquila, qué conceptos estoy yo considerando operativamente dentro del departamento como valor agregado, y llegar pues a un acuerdo o a un monitoreo en donde a lo mejor yo como departamento, no es que esté mal a lo mejor mi departamento contable, sino a lo mejor yo como departamento necesito reestructurar la metodología de cómo estoy llegando a mi valor agregado en pedimentos. Muchas de las empresas pues realmente no tienen un estudio, no lo monitorean, y en su efecto pues las diferencias son, pues ahora sí que son considerables, ¿no? Después viene la obligación a lo mejor de hacer el reporte anual de comercio exterior ante Secretaría de Economía. Aquí revisamos si pues, lo que tengo en pedimentos no coincide con lo que tengo en mi declaración anual, ¿no? Para efectos de ingreso maquila o de ventas al extranjero, ¿no?
Entonces aquí es donde se vuelve importante el medirlo y si es necesario, pues tener el acercamiento con el área o el departamento correspondiente de mi empresa para llegar a un común acuerdo y pues no común acuerdo, o sea, el monto pues va a ser el que tenga que ser, pero sí tomar las acciones necesarias para ajustarlo a la necesidad de la empresa, ¿no? Entonces, por eso pues se vuelve importante. Por otro lado, tenemos un balance de contribuciones pagadas. En este caso, es importante que tengan de conocimiento cuál es la totalidad de montos que se están pagando dentro de los pedimentos o de las operaciones para determinar si, por ejemplo, regularmente muchas de las empresas el impuesto general de importación lo eximen con certificado de origen, porque es tal o cual mercancía, porque trae a uno u otro beneficio, ¿no? Aplican regla octava o cualquier otro proceso que les permita desgravar el arancel. Pero eventualmente, pues con los cambios constantes en la ley, pues nos lleva a la mejor a determinar, de repente a lo mejor estamos pagando, a lo mejor es un importe pequeño, ¿no? Pero es tan constante en el mes que nos puede llevar a un monto fuerte y a lo mejor ahí necesitamos tomar una acción secundaria como tramitar un PROSEC o hacer algún procedimiento, un permiso adicional que nos permita desgravarlo, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a anotar esa parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el IVA a las empresas que tienen certificación de IVA-IEPS. En este caso, pues obviamente saber el impacto económico y el crédito, porque prácticamente es un crédito revolvente el que tenemos con la autoridad. ¿Cuál es el volumen del crédito revolvente? Porque se vuelve un impacto económico si perdiéramos esa certificación, si no le damos seguimiento a las descargas para efectos de anexo 31, pues eso se vuelve trascendental en nuestra operación y obviamente representa un impacto económico para nuestra empresa, ¿no? Entonces es importante tener un balance de contribuciones pagadas para que en el momento de que se desfase de los montos normales que mi empresa maneja, pues yo tomar acciones, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado empresas que de repente tienen error en el valor de la mercancía, o sea, tienen un error porque declaran, no sé, si eran 1,000 pesos, declaran 100 millones, ¿no? Y pues obviamente eso dispara el IVA y dispara todos los montos que pudieran considerarse de nivel general y cuando yo vea una disparidad en esa información, pues obviamente voy a levantar la mano, ¿no? Y verificar por qué se dio, ¿no? Y ahí pues tomar acciones y no esperar a que la autoridad me emita un requerimiento y ya tengo un plazo encima para poder resolver o ser resolutivo, ¿no? Por otro lado, tenemos identificado lo que son clasificación arancelaria. Regularmente las empresas aquí ya tienen pues ahora sí que una matriz o un catálogo de fracciones que son las que recurrentemente utilizan y ya a lo mejor si yo ya las tengo bien validadas, ya las tengo confirmadas por parte de mi agencia aduanal, por el perito clasificador, sabes que sí, esta mercancía le corresponde esta fracción, ya las tengo estudiadas, pues adelante, ¿no? Y no habría mucho a lo mejor que medir, ¿no? Pero sí sería importante medir de mi catálogo cuáles son las nuevas fracciones que a lo mejor mes a mes se fueron agregando por productos nuevos que tuve que importar o que tuve que exportar y que se tuvieron que clasificar y esos 5 o 6 fracciones arancelarias que a lo mejor adicioné en un mes subsecuente, bueno, es si esas fracciones ya sufrieron si ya fueron autorizadas debidamente, si ya se hizo el análisis, y ya confirmamos que efectivamente pues se clasifican o entran dentro del alcance de la fracción arancelaria para no caer en procesos históricos donde de repente utilicé una fracción por años y pues luego resultaba que esa no era y pues ya tengo ahí un montón de observaciones hacia atrás y a lo mejor hasta contribuciones omitidas porque la que le aplicaba sí tenía tasa arancelaria, ¿no? Entonces, más que allá de todas las volúmenes de fracciones que utilice, a lo mejor sería medir las fracciones nuevas, si fueron realmente verificadas y ya están confirmadas para efectos de que no suceda, y sobre todo si fueron debidamente registradas en los números de parte que le correspondía, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos los saldos de permisos. Es decir, sabemos que tenemos muchos permisos dentro de la operatividad de comercio exterior. Hay muchos permisos y autorizaciones por parte de economía, especialmente, u otras dependencias que pues nos manejan montos y cantidades en específico que nos limitan para poder utilizar ese permiso. Es decir, y ejemplo básico, una regla octava tiene un saldo límite para utilizarse. Es decir, yo pido una regla octava por, no sé, un triple me van a dar ciertos metros cuadrados que yo puedo importar y pues obviamente no debo exceder esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, estar monitoreando esos permisos o autorizaciones que tienen un límite, ya sea en valor o en cantidad, a efecto de que estemos conscientes de cuándo estos se van y no tanto a lo mejor porque los vamos a exceder, ¿no? Porque si llevamos un control,
pero sí cuándo se van a vencer los permisos, cuánto saldo nos queda de y poder estarlo controlando, ¿no? Y verificar a fin de mes. Por ejemplo, ahora en diciembre que se dio lo que es el cambio de NICOS en lo que fue la tarifa, y Economía, pues por ahí cerró un periodo en lo que fue EBUSEM para poder tramitar ciertos permisos y cerró ciertos periodos. Hubo empresas que nos tocaron que no generaron sus permisos a tiempo porque pusieron por hecho que pues, los iban a poder generar, y pues la ventanilla estaba cerrada, ¿no? Entonces tuvieron que hacer pago de las contribuciones porque no pudieron o detener sus operaciones hasta que se reactivara BUSEM, dada esta situación. Entonces esto nos permite de alguna manera saber si que tengo saldo suficiente para las futuras operaciones o ya es momento de generar nuevos permisos y prever ese tipo de situaciones, ¿no? Y que pues obviamente mi operatividad no se vea afectada. Por otro lado, tenemos en este mismo sentido los KPIs y la información de los pedimentos, multas dentro del pedimento, es decir, pues monitorear el pago de estas, porque qué lo detonó, que si fue a lo mejor pues ahora sí que un descuido por parte de la persona que a lo mejor llevaba la operativa, o si realmente es una situación que no se pudo controlar en el momento, pero pues que tiene su razón de ser. Sin embargo, pues obviamente vamos a manejar el hecho para que esta no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, sí darnos cuenta de este tipo de indicadores. O, por ejemplo, me ha tocado en empresas que a lo mejor no sé, el contralor o el gerente o la persona que es la cabeza de la empresa, pues no conoce mucho de la operatividad y pues no sabe que a lo mejor sabe que está pagando impedimentos, pero no desconoce si estos son contribuciones, si es parte del pedimento o no, desconoce que realmente corresponde una multa, ¿no? Entonces, este indicador nos va a permitir saber las multas que se estén generando y si estas son recurrentes o definitivamente pues no eran aplicables o en su efecto sí ya se subsanó la incidencia para que esto pues no vuelva a suceder, ¿no? En cuanto a los certificados de origen, aquí pues, por ejemplo, nos sucede mucho que tenemos empresas que pues regularmente, como empresa Maquila, como tenemos un único proveedor que a lo mejor es nuestro corporativo, tenemos un certificado de origen máster que cubre toda la operatividad. Regularmente la mayoría de las operaciones aplican lo que es el TEMEC, la certificación de origen, o pueden aplicar algunos otros, ¿no? Pero lo más común pues es TEMEC, ¿no? Entonces, por ejemplo, para efectos de TEMEC nos permite, pues obviamente generar un certificado por todo un periodo de un año y pues ahí incluyes todas ahora sí que las mercancías que estás comúnmente importando, ¿no? Para efectos de aplicación del certificado. Entonces, nos sucede mucho que entran nuevas productos o nuevas fracciones que no incluyen el certificado y a esa operación le aplican ese certificado porque simplemente se van con ahora sí con la idea de que ahí viene toda la mercancía que yo pudiera importar, ¿no? Sin embargo, no es así. Hay cambios o hay nuevas operaciones y no se considera este certificado que no tienes, lo digitalizan, lo incluyen dentro de los documentos del pedimento y pues ya ahí tenemos una omisión, ¿no? Porque con ese certificado, si no incluye la mercancía que yo estoy declarando en pedimento, ya sea fracción o descripción, pues obviamente esto conlleva a que no podía haber desgravado el arancel, ¿no? Con este certificado de origen. Entonces aquí puedes llevar a cabo un monitoreo, un cruce de información en donde ya sabes que mi certificado que tengo a lo mejor en un Excel contra las operaciones de acuerdo a glosa que yo declaré certificado de origen, pues verificar que estas estén. Y si no están incluidas, pues entonces ahí ya sería cuestión de hacer un nuevo certificado que las incluya o hacer uno diferente, ¿no? Pero la idea sería subsanar ese tipo de detalles, ¿no? Y si toda se cubrió con el certificado que le correspondía, ¿no? O en caso de que fuera algún otro, ¿no? O por otro lado, bueno, aquí se repite multas en pedimento. Luego tenemos lo que es el nivel de riesgo. Pues obviamente todos estos aspectos, al momento de evaluarlos o evaluarlos en un porcentaje de multas o de incidencias por parte de la autoridad y ya lo vemos en un impacto económico, pues entonces ya nos hace ruido, ¿no? Y ya definimos pues ese nivel de riesgo ya una vez definido, pues en periodos subsecuentes, cómo es que lo estamos atacando, ¿no? Y si va disminuyendo o por el contrario, pues lo estamos incrementando, ¿no? Porque pues no corregimos las operaciones. Aquí va mucho de la mano lo que es el porcentaje de avance en incidencias históricas, es decir, si yo ya tengo del pasado que he venido revisando, he venido monitoreando, pues qué porcentaje voy avanzando de manera que lo voy subsanando dentro del proceso, ¿no?
Y por otro lado, digo, creo que no, lo pusimos por acá en el 12, que debió haber ido yo creo que antes, pero dice estándar de valor comercial. Que era lo que platicaba hace ratito. Me sucede con muchas empresas que de repente tienen errores en lo que es el valor de la mercancía, y esto pues genera irregularidades pues muy drásticas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor son 100 piezas de determinado producto que costaban 1,000 pesos, las 100 piezas, y pues resulta que le pusieron 100 millones, ¿no? Entonces, cuando ese pico, ahora sí que yo tengo un estándar de mis operaciones de lo que máximo manejo, pero cuando las veo todas en lineal, el valor graficado, y veo un pico muy elevado en versus todo lo operativo, entonces me voy sobre esa operación que es, porque sí, qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, a lo mejor es real la operación y ese es el valor real, pues no tengo inconveniente, pero si no lo es, al momento de que yo esté descargando esa información, pues no me va a descargar el valor que por error a lo mejor declaré impedimento, y eso me va a generar una incidencia en anexo 31, por ejemplo, que no va a poder cumplir con el porcentaje de retornos. Ya hemos tenido requerimientos por parte de la autoridad en ese sentido, y pues se vuelve crucial, ¿no? Porque además de cuando ya me lo está requiriendo la autoridad, pues ya no es factible rectificar el pedimento, entonces ya tengo ese valor ahí declarado, y pues ahora ¿qué hago, no? Por eso es importante monitorearlo, identificarlo en el momento y atacarlo, ¿no? A manera de que pues cuando venga la autoridad, pues a lo mejor sí tuve el error, pero ya lo subsane, ¿no? Por eso también está como parte de un indicador, ¿no? Por otro lado, tenemos indicadores que me van a decir la correcta operatividad de mi sistema de control de inventarios. Tenemos como obligación mantener lo que es un sistema de anexo 24, un sistema de control de inventarios que me permita tener todas mis entradas, o sea, todas mis operaciones de importación temporal, todas mis salidas, es decir, todas mis exportaciones, los saldos y las descargas, es decir, cómo afecté las operaciones de exportación hacia las de importación, y de manera, pues ahora sí que automatizada me diga cómo es que se descarga la información. Entonces, la primera de ellas, y como primera instancia, siempre va a ser el porcentaje de conciliación de la información. Es decir, de manera que 100% segura que el equipo de trabajo pues está conciliando la información, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no concilio o queda parte de la información no conciliada, cuando yo descargue, pues esas descargas, si esa información no estaba correcta, no coincidían fracciones, no estaban asignadas para las partidas de pedimento, había descripciones erróneas o una situación de ese tipo, pues obviamente me va a descargar de manera errónea, ¿no? Y entonces el resultado que yo estoy entregando a la autoridad pues no es el correcto. Entonces, sí medir el porcentaje de conciliación hasta que llegue a su 100% dentro del periodo de tiempo, pues desde la misma manera. Ya estoy aquí, creo que se fue la conexión, pero ya estamos aquí. ¿Me confirmas, Jaycee? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Laura. Ah, perfecto. Muy bien, no sé en qué parte me fui, pero creo que fue en la parte donde estaba hablando sobre el porcentaje de números de parte actualizados en sistema de control de inventarios. En esta parte, pues es importante, les comentaba, ¿no? A veces no, incluso los departamentos inventan el número de parte o lo inventan en el sistema para efectos de poder procesar su descarga. Sin embargo, es importante que a lo mejor periódicamente yo esté validando, conciliando los números de parte que se tienen a nivel producción versus los números de parte que yo tengo registrados en mi sistema, hacer una comparativa y ver qué porcentaje no está siendo actualizado. Esto a manera de identificar, bueno, eso que no está siendo actualizado, ¿a qué se debe? A que no me pasan la información de biles de materiales para yo poder actualizar mi sistema, y entonces ahí tomo una acción interdepartamental con el equipo de ingeniería o quien se encargue de hacer ese proceso para que me suministre la información y yo pueda correr mis descargas de manera correcta. O en su defecto, si es internamente, si lo obtengo, pero a lo mejor yo no lo estoy procesando dentro del sistema, o o son errores de información que debemos de corregir, ¿no? Entonces, es importante conciliar el porcentaje de números de parte que sí se están actualizando, cuáles no, del total, pues cuáles no están siendo actualizados. Obviamente se van a actualizar, pero ¿por qué se está dando la situación? A manera de que periódicamente o eventualmente este porcentaje pues se reduzca a medida que a mí me garantice que el 100% de mis biles de materiales y números de parte pues están siendo integrados a mi base de datos. El inventario físico versus sistema, siempre este es un dolor de cabeza dentro de las empresas, y aquí lo que buscamos pues es que el inventario físico, obviamente hacemos una congelación de saldos en sistema, pero a veces no es posible pues llegar a las descargas al 100% de ese inventario físico, y llegamos a lo mejor a no sé, un 92%, ¿no? Ese 8% que resta, bueno, a lo mejor lo vamos a trabajar o ajustar en descargas futuras, sin embargo, ir midiendo
que el hecho de que los dos puntos anteriores que ya comentábamos, o los dos indicadores anteriores, conforme estos se vayan cerrando, pues obviamente este tercer indicador tendrá que mejorar, ¿no? Sin embargo, pues eso nos va a delimitar si la totalidad de las importaciones que estamos teniendo están siendo controladas de manera correcta dentro del proceso productivo, o si hay una fuga por alguna situación o alguna razón que no tengamos considerada, ¿no? Si está ingresando a lo mejor material que no, por alguna manera, por alguna u otra razón no pasa por el departamento de Import-Export para ser importado de la manera correcta, bueno, pues entonces ahí tendría que votar dentro de ese proceso y pues ahí se detectarían ese tipo de incidencias y las estrategias a seguir para poder disminuir ese riesgo, ¿no? Los saldos en valor de anexo 24 versus anexo 31. Sabemos que hay un saldo en anexo 31 que se maneja un estado de cuenta global. Al final del día, al corte del estado de cuenta en el portal versus el corte del estado de cuenta que yo manejo dentro de mi sistema, pues debe ser un similar, ¿no? O a lo mejor un margen de error por aquello de que el anexo 31 pues no se actualiza a lo mejor muy periódicamente. Sin embargo, el mantener una conciliación entre esto incluso nos permite y verificar en muchas de las ocasiones los errores de las diferencias en los saldos no son precisamente por errores de la operatividad o de la generación de las descargas en el sistema anexo 24, sino son errores del procesamiento de los datos que tiene el portal en anexo 31. Y aquí pues entonces a lo mejor acción a seguir sería presentar una aclaración al anexo 31 para efectos de que se corrija o se esté considerando cierta o cual dato que a lo mejor, o duplicación de datos que el portal pudiera tener, ¿no? Entonces es importante procesar esto y poder subsanar esa parte, ¿no? Aparte esto nos evita el requerimientos o cuestionamientos por parte de la autoridad porque mantenemos un sano control de los saldos, ¿no? Saldos de IVA, cargos y abonos, además de lo que es el IVA, la mayoría de las empresas que pues son certificadas IVA-IEPS o en su caso manejan lo que es una fianza para efectos del IVA al momento de la importación, pues además de los saldos de valor, pues también se genera lo que es un IVA cargo y un IVA bono, ¿no? El IVA cargo, pues es todo el IVA que generamos al momento en los pedimentos que se declaran al momento de realizar las importaciones, y el abono, pues es el proporcional de todo aquello que descargo, en las mercancías que descargo, y retorno o transfiero o cambio de régimen según el destino final que aduanalmente le hayamos dado, ¿no? Entonces es importante mantener el control de saldo porque sabemos cuánto saldo tenemos con crédito de IVA. Por ejemplo, en este enero me topé con muchas empresas que lamentablemente, pues a lo mejor por X o Y situación, no se les fue renovar su certificación y pues como no pudieron renovarla, pues prácticamente la perdieron, ¿no? Tienen que volverla a solicitar. Pero hay un procedimiento cuando tú como empresa pierdes tu certificación, tienes un periodo de 60 días naturales para poder retornar las mercancías y saldar ese IVA que tienes. Entonces, es un riesgo, o sea, ahí mides pues, el riesgo que tienes, ¿no? En el sentido de decir, pues todo a este corte tengo este IVA pendiente, y pues cualquier situación de riesgo, ese IVA sería mi riesgo porque ese es lo que yo tendría que pagar o estar retornando, descargando o pagándole directamente a la autoridad en un periodo determinado, pues para poder cerrar ese ciclo, ¿no? Y pues por eso es importante mantener, y el saber cuánto es, pues me permite tomar decisiones o acciones en cuanto a si estoy en ese riesgo o caí en esa incidencia o en esa situación, pues qué decisión voy a tomar, si retorno, si no me conviene retornar porque no hay, si busco algo, a lo mejor una salida en la que me permita hacer otro proceso, bueno, pues se toma bajo esta premisa, ¿no? Bajo el conocimiento de sí, pero si desconozco cuánto es el crédito que tengo con la autoridad, pues no puedo tomar una decisión enfocada y dirigida a no darle una afectación a mi empresa, ¿no? Entonces es importante ese punto. Por otro lado, tenemos el nivel de riesgo, pues obviamente ya una vez, ¿qué va a ser mi nivel de riesgo? Pues obviamente si tengo vencimientos, si tengo sobredescargos, si no están conciliadas mis operaciones, es decir, traigo diferencias en mis números de parte, eso se refleja en el valor de la mercancía, ¿no? Y el valor de esa mercancía va a ser mi nivel de riesgo, eso sumado a multas y actualizaciones, pero a lo mejor si yo no sé calcular multas y actualizaciones, bueno, yo me voy sobre el valor de la mercancía porque mínimamente eso es lo que pudiera determinarme la autoridad, y me iría sobre ese indicador o ese monto para concientizar el nivel de riesgo que tiene mi empresa en cuanto a este rubro en específico. Por otro lado, otro indicador que es importante y trascendental, especialmente si somos empresas certificadas, que en su mayoría lo son,
es determinar el porcentaje de retorno, ¿no? Sabemos que para mantener esta certificación, la autoridad me dice, ¿sabes qué? De lo que tú importas mensualmente, bueno, anualmente, pero lo podemos reducir o a un periodo mensual. Dice, en los 12 meses, durante los últimos 12 meses, el valor, tú por lo menos debiste de haber retornado el 60% del valor de lo que importaste en esos 12 meses. Es decir, si yo en 12 meses importé 100 millones, pues por lo menos yo debí de haber retornado o reflejado en retornos en mi anexo 31 el 60%. Entonces, obviamente, si lo hago en los últimos 12 meses o de manera anual, pues obviamente si mensualmente cumplo con ese porcentaje, pues obviamente al final de los 12 meses yo habré cumplido con ese porcentaje, ¿no? O si a lo mejor un mes me fui más abajo, pero meses subsecuentes, pues fue más del 60%, bueno, al final del día, dentro de esos últimos 12 meses me va a dar ese rango para poder medir esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos saldo de 800,000, descargamos 64,000, nuestro porcentaje de retorno requerido es del 60, pero pues llegamos en este proporcional, llegamos a un 80%, y si así nos vamos cada mes y avanzamos, a lo mejor nuestro porcentaje global es de un 76% y nos dice pues que sí estamos dentro de cumplimiento, ¿no? Si fuera caso contrario, pues aquí sí tendríamos que estar tomando acciones para incrementar esas descargas, para ver qué acciones o por qué nuestro sistema o nuestras descargas están por debajo de ese valor, ¿no? Porque para efectos de esta certificación tendríamos que cumplir forzosamente con este porcentaje. De lo contrario, pues vendría un requerimiento y si no lo podemos subsanar o podemos acreditar que estamos arriba del 60%, pues perderíamos el registro de empresa certificada, ¿no? Entonces, y pues obviamente sabemos todo lo que conlleva perder esta certificación, ¿no? Por ello es importante medir este punto. Y pues tenemos otros, además de estos que son muy operativos o que vienen o se originan de la información que generamos dentro de los pedimentos, pudiéramos tener otros indicadores que nos permitan allegarnos de la información y mantener en cumplimiento a nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, una matriz de obligaciones. En este caso, una matriz de obligaciones, pues básicamente viene a ser pues ahora sí, si lo quieren ver en un Excel, en un calendario, si lo quieren ver como, no sé, de la manera en la que lo quieras ver, pero es decir, bueno, ¿qué obligaciones tengo yo como empresa en materia de comercio exterior? Bueno, si soy certificada IBEX, tengo la obligación de renovar mi certificación en determinado periodo y indicar ahí cuándo es la fecha, no es la fecha en la que se me vence, sino la fecha en la que tengo que empezar a trabajar para que no llegue a vencerse o a hacer ese proceso de renovación, ¿no? Si tengo la obligación como empresa de presentar un reporte anual de comercio exterior, pues cuándo voy a solicitar la información y cuándo es la fecha de obligación de presentar esa información de manera que pueda estar en cumplimiento ante esa situación, ¿no? Si soy una empresa OEA, pues cuándo me toca renovar mi empresa OEA. Si soy empresa con revisión en origen revisión en origen, pues cuándo me toca enviar, por ejemplo, a estas empresas les toca enviar el cálculo de revisión en origen ahora en febrero. Ahorita ya deberíamos de estar en nuestra matriz de obligaciones, ya debería haber una alerta en donde pues ahorita tenemos que trabajar en el cálculo para estar en condiciones de presentarlo en febrero. Ahora que todo tiene costo, todas las certificaciones o autorizaciones generan un pago de derechos, pues señalar cuándo es mi fecha de obligación de pago de derechos para cada una de estas obligaciones, para que por el hecho de no haber hecho ese pago, me genere esto un incumplimiento y pues pueda ser causal de suspensión o cancelación de esa autorización que yo tenga requerida, ¿no? Entonces es bien importante y sobre todo no nada más señalar las fechas, los tiempos o en mi calendario o en mi matriz de obligaciones, sino también quién es el responsable de darle seguimiento a esa acción, ¿no? Y que si, para que cuando llegue el momento, si tiene alguna complicación, pues levante la mano y gestionemos lo que requiera para que se dé la renovación, autorización, permiso o aquello que requiramos como empresa. Por otro lado, tenemos el impacto por cambios de ley. Es decir, pues, el comercio exterior en México pues, es muy cambiante. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días tenemos situaciones y pues en el momento en el que sepamos una situación, ponerla en el pizarrón, ponerla en alerta y verificar o validar cuál es el impacto o el cambio que fuera a tener dentro de mi proceso de operación, ¿no? Porque esto me va a permitir a mí tomar acciones preventivas y no reactivas al momento de que ya están siendo aplicadas, ¿no? Entonces aquí es importante estar validando los cambios de ley y sobre todo el impacto que pudiera tener dentro de mi empresa, ¿no?
requerimientos o avisos por atender con autoridades, es decir, si por alguna razón tengo un requerimiento, me llega un requerimiento, tengo un plazo para dar respuesta, o sea, siempre tiene que estar en mis juntas de seguimiento con mi equipo, siempre debe saber quién es el responsable, quién está ahora sí que gestionando la información que se requiere para dar salida a este tema, y cuál es el avance, ¿no?, que se tiene con ese tema y cómo se va a solventar, ¿no? Resolver con el equipo cómo se va a solventar y si está abierto. Y si ya lo cerramos, bueno, ya lo cerramos, y cuál es y si estamos en espera de una respuesta o si no lo estamos, ¿no? ¿Para qué? Porque siempre si está en el radar de nosotros, si algo surge del camino, algún requerimiento adicional derivado de eso mismo, alguna situación de monitoreo que tengamos que hacer como empresa, pues no se nos vaya del panorama y podamos darle el seguimiento oportuno. Avances de asuntos interdepartamentales. Platicábamos hace un momento de la operatividad en donde decíamos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor vas a requerir apoyo de finanzas para revisar cierto punto, a lo mejor vas a requerir apoyo de un área de ingeniería, a lo mejor requieres información por parte de compras, o hay un asunto que tienes que resolver con ventas para que la información que fluya hacia tu departamento pues sea lo más saludable, ¿no? En este caso, pues esos aspectos o esos asuntos sí deben de quedar como acciones abiertas y cuál es el avance que se tiene de las mismas, quién es el responsable de darles el seguimiento y pues quién las está revisando y llevando a cabo, ¿no? Hasta cerrarlas y podamos decir que ese proceso se concluyó y que pues se sanearon, a lo mejor ese proceso se saneó que no se estaba dando o fluyendo de la manera correcta, ¿no? Tenemos una matriz de seguridad, es decir, en este caso, esta matriz de seguridad creo que es sería de capacitación, no precisamente de seguridad, sino de capacitación, en donde aquí nosotros podamos identificar si nuestro equipo está siendo suficientemente capacitado, ¿no? O si hay abiertas, qué capacitaciones ha tomado, si nunca ha sido capacitado, o qué temas se requieren, qué mínimos, qué temas o qué puntos necesita conocer su equipo para poder llevar a cabo la función que está desarrollando dentro de su departamento. Es importante que siempre nos sentemos y digamos, bueno, esta persona, su posición es esta, lo que necesitamos que cubra o los aspectos o las actividades que necesitamos que realice son estas y de todas estas pues se requiere de una capacitación. A lo mejor si ya viene con el dominio del tema, bueno, pues la cubre porque al final del día domina el tema, pero si no, entonces darle esa capacitación y no asumir o dar por sentado que pues lo va a hacer de manera, pues ahora sí que por sí solo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es importante que aunque a lo mejor las personas ya lo sepan, sí lo hagan adaptado a las necesidades o al proceso que ya se tiene establecido dentro de tu empresa, ¿no? Y eso pues te va a dar a ti la seguridad de que tiene los elementos necesarios para tomar decisiones al momento de realizar sus actividades y sobre todo pues que esté lo suficientemente capacitado y actualizado para realizar la función, ¿no? Entonces, muy importante esa parte. Y pues recordarles que todo puede ser medible, es decir, a lo mejor, como les decía al principio, a lo mejor es un proceso en el que primero necesitamos analizar datos, revisar datos, establecer un proceso que a lo mejor de manera automatizada nos genere ese indicador. A lo mejor es que actualizas, generas tu información, la cargas aquí y pum, te genera el indicador, pero eso es lo que nos va a llevar a otro nivel de gestión dentro de nuestra área de cumplimiento y estos métricos pues nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones y no nada más, como decía, no hacer reactivos, sino hacer preventivos a manera de que no nos sucedan acontecimientos de riesgo a nuestra empresa, ¿no? Y sobre todo, pues esto genera un impacto positivo hacia el equipo de trabajo porque pues las cosas fluyen de mejor manera, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Tratamos de que sea breve y sea información a lo mejor sustanciosa que a ustedes les sea de utilidad para llevarla a cabo, llevarla a la práctica y pues ahora sí que con más cumplimiento, menos riesgo, ¿no? Que es el lema que nosotros manejamos. Pues gracias por su tiempo. No sé si haya preguntas, Juan Carlos. Hola, Laura. Sí, por ahí tenemos alrededor de unas 5 preguntas. Entonces, si quieres, te las empiezo a comentar para irlas despejando poco a poco. Primero, preguntan, ¿cuáles documentos debe tener el expediente electrónico? Y si tendríamos que escanear la carta aporte y bajar los COBES en PDF de BUSEM. La respuesta es sí, sí tendrían que, la carta aporte sí se vuelve importante, digo, ahorita está en dilema si aplica o no lo del CFDI de traslado y toda esta parte, pero sí tendrías que sustentarlo,
Digo, especialmente con operaciones, por ejemplo, las transferencias virtuales, en donde, pues la transferencia virtual sabemos que a lo mejor puedes no existir la mercancía y tú puedes hacer una transferencia porque la mercancía pues, no pasa por la aduana. Entonces, uno de los requerimientos dentro de un proceso de auditoría es que la autoridad puede requerirte pues, que sustentes materialmente la mercancía se trasladó de un lugar a otro, es decir, que no fue una operación simulada o inventada, sino que realmente se llevó a cabo, y la manera de comprobarlo es con los documentos que acrediten la entrada y la salida de la mercancía de las plantas, ¿no? Entonces, sí sería parte. ¿Qué documentos? Pues son varios. Pues obviamente pues la proforma, de manera general, no las facturas, permisos, certificados de origen, los COBES, los e-documents, los acuses, toda esa parte. Incluso la ley nos maneja que son los archivos electrónicos y digitales, ¿no? Y cuando se refiere a electrónicos, pues se refiere a los archivos que maneja la agencia aduanal mediante los cuales transmite la información, que de hecho si nosotros los tomamos no los podemos leer, ¿no? Pero al final del día nos solicita que ambos archivos pues estén dentro de lo que es el archivo documental, ¿no? O el expediente electrónico. Perfecto. Con esto también ya se contesta la pregunta que nos hicieron sobre qué fundamento legal indica el requerimiento del archivo digital y cuáles deben ser los archivos que se incluyan. Ya se contestó una parte, pues nada más sería lo del fundamento legal. Ok, el fundamento legal me parece, digo, no lo traigo así muy fresco, igual lo revisamos, pero creo que es el 168 de la ley aduanera. No traigo muy fresco, pero sí está establecido en un apartado en específico el señalamiento. Ahorita no lo traigo así como, no quiero decirles un dato erróneo, pero sí está fundamentado en la ley aduanera. Y es obligación del agente aduanal transmitirlo. Super, gracias. Y dice, en el caso de maquila industrial pura, como comentan, ¿se debe declarar valor agregado al exportar desperdicios resultado del proceso industrial? ¿Lo puedes repetir, por favor? Que se puede declarar valor agregado en exportaciones de desperdicio derivadas del proceso industrial. Pues sí se puede, más la pregunta sería si se debe o no en los eventos de exportación. Aquí va a depender cuál es la operatividad. Por ejemplo, una empresa de reciclaje y acopio, pues obviamente sí debe declararlo porque es parte de los servicios que presta. Pero y si eres empresa maquiladora, pues en realidad ahí sería determinar si realmente esos desperdicios te generaron un costo o una utilidad, pues sí considerar, o un gasto, pues sí se considerarían, pero si no te generaron nada, pues no habría monto que declarar. Gracias. Vanessa nos pregunta, dice, el ingreso maquila, voy a tener diferencias porque unos clientes se manejan con pedimentos virtuales y otros como submaquila. ¿Estamos amparados ante ese caso? Sí, siempre y cuando lo puedas sustentar, ¿no? Así como bien comento, o sea, si por ejemplo manejas submaquila, obviamente tienes que tener pues dada de alta la empresa como submaquila, tendrías que tener o que estés reportando lo que estás mandando a proceso de submaquila de manera idónea, y si tienes todo ese sustento, pues no habría inconveniente que lo pudiera sustentar, ¿no? Obviamente si no tienes eso, pues sí, ahí sí ya no habría manera de sustentar ese tipo de operación, vaya. Perfecto. Gracias. Ana Margarita Chávez, digo, es en relación también a las primeras preguntas del expediente electrónico. Pues menciona principalmente que si, pues ahorita ella cuenta con archivos documentales, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Quedarse con documentos, con digital, con ambos? Bueno, de mi parte la recomendación siempre es todo lo que es activo fijo, lo recomendable es tenerlo electrónico y tenerlo impreso. ¿Por qué? Porque regularmente en el activo fijo, por el tipo de auditorías que hace la autoridad, sí requiere, para caso, el acreditamiento del activo fijo, regularmente te lo pide de manera física, ¿no? Es decir, impreso. Y ya el resto de la operación de la empresa, lo recomendable regularmente, contablemente siempre, o para efectos comerciales, les piden que resguarden lo que son 10 años. Sin embargo, auditable para efectos de comercio exterior solo son 5 años. Entonces, podrías resguardar de manera electrónica 5 años hacia atrás y lo demás ya desechar. Excepto el activo fijo. El activo fijo siempre es recomendable conservar de manera impresa pues, toda la vida de la empresa, ¿no? De lo que es activo fijo. Excepto ya las operaciones de importación temporal, de insumos y eso, pues esa parte no sería necesario, más que los 5 años auditables. Perfecto, perfecto. Gracias.
Manuel Montoya nos pregunta, regularmente las áreas contables al cierre mensual de su contabilidad llevan a cabo facturas complementarias para incrementar el valor agregado para cobrarle a la matriz. Siempre habrá diferencia entre lo declarado en pedimentos versus lo de finanzas. ¿Qué se recomienda para estos casos? Por ejemplo, en ese caso sí, porque es muy variable, ¿no? Lo que pudiera llevar a lo mejor contablemente. En empresas que hemos trabajado para llevar como una equidad entre ambos montos, lo que se trabaja es primero, a lo mejor llevas o revisas periodos históricos en donde lo vas comparando, ¿no? Y obviamente vas a ver un rango de diferencia, ¿no? Si sabes que pues sí lo estamos trabajando, si llevamos un equiparar, pero al final contablemente pues se hace un ajuste, como bien dice él, y se hace una corrección a la factura y se incrementa el monto. Bueno, vamos viendo cuál es ese incremento que se va dando y a lo mejor yo ya preventivamente, como sé que a final del día contablemente van a hacer un cambio que siempre va a ser hacia arriba, pues me voy con un porcentaje más arriba en lo que estoy declarando en mis pedimentos, ¿no? Si me deja que te gusta 2%, por decir una cantidad, pues a lo mejor me voy a ir a un 2.5% para manejar ese margen de error, ¿no? Pero eso me lo va a llevar revisar el histórico para definir qué tanto puedo incrementar hasta llegar a una media, ¿no? Que me permita acercarme lo más. La realidad es que es muy difícil llegar a un que sea totalmente igual, o sea, siempre es complicado, siempre va a ser difícil, pero sí que sea pues un rango aceptable. Que sea un rango aceptable va a depender del valor de las operaciones de la empresa, pero que sea un rango que no exceda no sé, de millones, ¿no? Ok, perfecto, gracias. María González nos pregunta qué pasa con las notas de crédito y cargo que no entran en los cálculos de aduana, pero sí para la parte contable que puede pesar en las diferencias de los valores declarados. Pues aquí habría que ver un poquito más el caso en particular, pero te digo, o sea, todas esas variables podrían entrar al final en un porcentaje que podemos manejar como ya sea hacia arriba o hacia abajo en el campo de valor agregado o en el cálculo, de manera que nos dé esa variabilidad que se maneja ya para temas contables, ¿no? Y que a lo mejor no están al alcance ya de comercio exterior y que son muy versátiles, ¿no? O sea, como un día se puede dar, otro día pues, no. Ok, gracias. H. Ortiz nos pregunta, ¿la carta porte se suple con el packing list? No, a menos que el packing list tenga esos efectos, pero no creo. Tendría que ser, la carta aporte pues tiene sus efectos, ¿no? Entonces no podría suplirlo con un packing list. Ok. Y en los expedientes electrónicos de comercio exterior es obligatorio conservar también los acuses de la digitalización. Sí. Sí. Como no es muy específica, tampoco la misma maneja un listado de documentos, pero te dice todos los electrónicos y digitales, y pues ese vendría siendo un documento digital, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos así literales, sí entraría dentro de. Okay. Y pues la última pregunta y la pregunta del millón. ¿Algún tip que nos ayude a amparar el valor agregado? Y el valor agregado, nada más, sí, nada más que no se le entiende. Versus el ingreso maquila. Pues obviamente A empatar, perdón. Empatar. Bueno, aquí regularmente hay muchas maneras, bueno, va a depender de la operatividad de la empresa. Hay empresas que sí se van en base, o sea, que tienen departamento de costos y pues ellos costean obviamente cada uno de los productos, saben cuál es el porcentaje de acuerdo al costo, pues cuál es el porcentaje que se le va a poner y ese mismo costeo que hace pues costos a nivel producción y a nivel import-export para efectos de determinarlo dentro de las facturas. Ese mismo costeo igual lo maneja el área de finanzas o contabilidad, y pues obviamente ahí sí llegan a lo mejor a llegar a un símil, ¿no? O algo similar donde a lo mejor pues nada más un pequeño porcentaje o una pequeña décima de ajuste para que yo dé las diferencias, pero pues muchas empresas no tienen un área de costos, no están costeados, ni es una tarea que hagan constante porque pues a lo mejor la operatividad del día a día no les permite hacer eso, ¿no? Entonces, muchas de las empresas lo que hacen es como un tipo prorrateo, es decir, pues cuánto, o sea, de cuenta que llevo el ingreso maquila, básicamente lo llevo a prorratear a mis productos. Es decir, hago un catálogo de mis productos, si es un único producto el que manejo, pues es más fácil, ¿no? Solo un producto que tengo que prorratear entre todo ese valor o ingreso, ¿no? Pero
Si tengo varios productos, pues a lo mejor los simplifico en ramas de productos y a cada uno le pongo un porcentaje específico que me ayude a llegar a ese porcentaje que tengo como ingreso maquila. Es decir, en lugar de ir de producción hacia el ingreso maquila, me voy del ingreso que ya tengo hacia mi sistema o hacia mi valor de mis mercancías para darles un porcentaje, ¿no? Y ese sea el ingreso y pues lo voy monitoreando. Obviamente el monitoreo es importante porque eso me va a permitir, obviamente al principio no le voy a pegar al igual a la primera, pero eso me va llevando a ver pues si lo tengo que bajar o lo tengo que aumentar hasta llegar a un porcentaje saludable que me permite llegar a algo parecido, ¿no? O hay procesos de prorrateo que se pueden llevar a cabo, pero pues en muchas empresas es lo que hacen cuando ya no tienen opción o no tienen manera de costear los productos para llegar a un valor real, ¿no? Sí, gracias, Laura. Digo, reiterando ahí el mensaje que nos dices, ¿no? Prácticamente, digo, no estamos pidiendo perfección. Por ahí Manuel Montoya también nos dijo que, ¿sabes qué? Pues sí está medio complicado que De hecho, empaten sí. 100 contra 100, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante es, digo, nosotros hacemos ejercicios con nuestros clientes que estamos de manera mensual, les revisamos la parte de lo que es el valor agregado y vamos, digo, para aquellas empresas que, por ejemplo, no tienen un departamento de costos, de finanzas bien estructurado, con el fin de irnos como que adelantando a lo que va a ser la declaración del siguiente año, tenemos que ir haciendo comparativos de manera mensual de cómo está fluyendo lo que es mi valor agregado versus los ingresos y ya sobre eso pues poder implementar algún tipo de estrategia que me ayude a mí a compensar, como por ejemplo menciona Laura, los prorrateos, etcétera, para que al final del periodo sean montos muy similares y no caigamos en la rutina que siempre hacemos en el reporte anual de comercio exterior, que simplemente pues copiamos los ingresos de maquila en las exportaciones pues para que nos dé la parte de lo que es el 100%, ¿no? Sin embargo, pues a futuro, digo, nos tenemos que ir preparando para si la autoridad, específicamente Secretaría de Economía o no sé quién vaya a ser, pues realice algún tipo de análisis un poquito más a detalle y realmente nos cache en que ni siquiera ponemos la información real que estamos declarando en el valor agregado versus lo contable, pues que simplemente nada más duplicamos el dato. Entonces sí es muy importante tener como que un seguimiento constante de este número, pues para poder pues, implementar pues estrategias, ¿no? La última y nos vamos. Dice, buen día, ¿qué tanto afecta no incluir las remisiones selladas de almacén al expediente digital hablando B1 de importación? Pues no es que tenga una afectación, simplemente si es el único documento que tienes para comprobar o así eficientemente la salida y entrada de la mercancía, pues ahora sí que ese sería un factor importante que tuvieras que conservar, si ese fuera el único documento, ¿no? Y te lo comento porque podría parecer exagerado porque entiendo que ese tipo de documentos pues es un volumen de información a lo mejor muy fuerte, pero sí te lo pudiera requerir la autoridad en determinado momento, ¿no? Entonces ahí ya pues se vuelve un tema de definir si lo digitalizas o no, o a lo mejor no lo digitalizas, pero sí por lo menos sí lo conservas los 5 años auditables, ¿no? Ok, perfecto. Porque al final del día la autoridad te lo pudiera requerir para demostrar que materialmente se trasladaron las mercancías de un lugar a otro, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, Laura. Digo, antes de cerrar, nada más 2 comerciales, chicos. La primera de ellas, pues nada más recordarles que en nuestra página, en la sección de eventos, ahí están el resto de lo que son los webinars del mes. Y en los próximos días vamos a publicar el calendario del mes de febrero para que estén ahí muy atentos. Y también en nuestra página, en la sección de recursos gratuitos, acabamos de lanzar hace como una semana aproximadamente un programa que se llama One to One. Es un registro que se realiza a través de WhatsApp y pues la idea es de que las invitaciones de los webinars o el acceso no requiere algún tipo de registro y vaya, pues les llegue de manera directa a su WhatsApp los datos, el ID, la contraseña de acceso a los webinars sin necesidad de que se registren. Y también, pues noticias, las recomendaciones, información de actualización de comercio exterior, pues ahora sí que todo pues en la palma de su mano, ¿no? Que es el teléfono a través de lo que es la herramienta de WhatsApp. Entonces, entren ahí a recursos gratuitos en nuestra página y pues se registran si desean pues estar ahí recibiendo de manera directa en su teléfono pues todos los cambios que estamos haciendo nosotros, beneficios,
recomendaciones, etcétera. Pues ahora sí, Laura, chicos, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a nuestro segundo webinar gratuito. Pues mi nombre es Juan Carlos Quintero y pues ahora sí que en nombre de todos los que conformamos Audico, pues les agradecemos por haber asistido el día de hoy a esta plática interesante ahí por parte de lo que es Laura. También agradecer a Laura por su tiempo y por la información valiosa que nos acaba de compartir. La información va a estar lista en nuestra página de internet hablando de lo que es la grabación, etcétera. Y esa pues se las vamos a informar a través del correo electrónico para el cual se registraron una vez que ya esté disponible. Y pues digo, Laura, no sé si tienes algún comentario adicional. Pues ninguno, nada más agradecerle su tiempo y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes y esperamos pues que la información les sea de utilidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde y pues que se sigan cuidando ahí con el tema del COVID, que todos estén bien por allá en sus empresas y sus familias. Nos vemos, excelente tarde y nos vemos pues el próximo webinar que viene siendo la siguiente semana. Hasta luego chicos, buena tarde. Antes de pensar en generar más cumplimiento en tus operaciones de comercio exterior, lo primero que tenemos que saber es tu nivel de riesgo actual. Para ello te quiero presentar 3 cosas fundamentales que debes de considerar este 2021 y que sabemos que llevarán a tu empresa y a tu departamento de comercio exterior al siguiente nivel. Detecta, mide y resuelve, o DMR, es una metodología incorporada a nuestros servicios de auditoría que con la ayuda de la implementación de KPIs o indicadores clave nos da una gráfica exacta de lo que es tu nivel de riesgo actual, apoyándonos de implementación de mejora y recomendaciones ideales para tu operación que sabemos y estamos seguros que ayudarán a disminuir tu nivel de riesgo y a subir o incrementar tu nivel de cumplimiento. ¿Qué esperas para generar más cumplimiento en este 2021?